quiero que por favor me acompañe a Segunda de Reyes 2. Vamos a leer el 19 al 24. ¿Sabe? Este es un tema que ya hemos dado. Es un tema que hemos ya hablado acerca de él. Sí, hoy lo vamos a abordar desde la perspectiva de la indiferencia. Seguimos ahora con este paréntesis, ¿no?, de la serie Héroes de la Fe. Y vamos a hablar acerca de la indiferencia y las implicaciones que éstas tienen, ¿sí? No sé si nombrarle indiferencia parte 1 y la semana que viene parte 2, no lo sé, pero vamos ahí a Segunda de Reyes 2:19. Y repito, es un tema que ya habíamos hablado, ¿sí? Sin embargo, lo veo importante a mencionar. Creo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, ¿sí? Leemos y oramos. Reyes 2:19-24 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre del Señor, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por el acceso a tu palabra. Gracias por aquellos que están sintonizándonos, que están disponiendo su corazón, Señor, desde casita, para que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, reconocemos que es tu obra en cada uno de nosotros. Queremos disponer, Señor, nuestra mente, disponer, Señor, nuestro corazón, aún nuestros pensamientos para lo que quieres hablarnos el día de hoy. Que la semilla caiga, Señor, en una tierra buena, en buena tierra, y que ésta dé fruto, Señor, a su tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El contexto de esto es que Elías acaba de ser arrebatado por el Señor, ¿sí? Elías acaba de irse, y el profeta Eliseo, que era quien lo acompañaba, venía de regreso hacia Jericó, ¿sí? Vemos aquí 2 historias, ¿no?, en el capítulo 2, del 19 al 24, que acabamos de leer, totalmente diferentes, y es curioso que no tengan subtítulos, ¿no? Pero bueno, en la primera historia que vemos a los hombres de la ciudad saliendo al encuentro del profeta, ¿no? Repito, si leemos unos versículos antes nos daremos cuenta que está hablando acerca de la ciudad de Jericó, ¿sí? Y dice que estos hombres salieron al encuentro del profeta. Estos hombres salieron al encuentro a pedirle ayuda porque su ciudad tenía 3 problemas, mis amados: enfermedad, esterilidad y muerte, ¿sí? Los historiadores dicen que el problema eran las aguas. Nosotros lo vemos aquí, ¿no? Los manantiales estaban contaminados, y esto era lo que provocaba precisamente esta enfermedad, esta esterilidad y la muerte de todo lo que tocaba estas aguas, ¿sí? Dice que cuando los manantiales, los animales, por ejemplo, tomaban agua, les sucedía una de estas 3 cosas, ¿sí? Cuando regaban sus sembradillos, de igual manera sufría una de estas 3 calamidades. Si algunas de sus mujeres o hijas llegaban a tomar de estas aguas, o se enfermaban, o quedaban estériles, o morían, ¿sí? Entonces, es de resaltar la actitud de los hombres de Jericó, ¿sí? Es maravilloso ver, ¿no?, estos hombres que ciertamente ellos pudieron ver lo que estaba sucediendo, ¿sí?, con sus familias, en su economía, en su ciudad, y ellos salieron al encuentro del profeta a rogar: haz algo por mi ciudad, ¿no? Haz algo para cambiar esta situación, la condición en la que estamos. Bien, muchos eruditos coinciden en que la razón por la cual la ciudad de Jericó estaba en esta condición era porque había sido maldecida por Josué en su edificación, ¿sí? Y nosotros lo podemos encontrar ahí en Josué 6:26. ¿Recuerdan? Hace poco hablamos de eso, tocamos esos temas.
Pero dice ahí en Josué 6:26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Dice: sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esta maldición, debo decirlo, no salió de los labios de Josué precisamente, sino que nace en la misma palabra de Dios. Si nosotros vamos al libro de Primera de Reyes 16:34, se los leo, para los que anoten, nada más anoten y después lo revisan con más detenimiento. Dice lo siguiente: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Escúcheme: y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, Dios mismo había maldecido la edificación de Jericó. Pero lo interesante de esto es lo siguiente: que el clamor de los hombres de la ciudad hizo que Dios bendijera aquello que un día había maldecido. Sí. Vemos a Dios inclinó su oído al clamor de estos hombres. La actitud en el corazón de estos hombres, mis amados, hizo que Dios obrara a su favor cuando aparentemente no estaba en los tiempos de Dios. Y digo aparentemente porque sabemos que a Dios nada se le sale de control, que Él no está ajeno absolutamente de nada. Entonces, estos hombres no solo identificaron el problema con esto, sino que su preocupación los llevó a ocuparse. Sí. Ahí en casita digan: se ocuparon del problema. Sí, fue una actitud activa totalmente. Sí. Y hace unas semanas platicábamos, de hecho, Carlos, Bogdan y yo, y hablábamos acerca de esto, ¿no? De la dificultad del ser humano, precisamente de poder identificar los problemas, pero cómo nos cuesta en general a todos abordar el problema, ¿no? De repente es como ya sé qué es lo que tengo que hacer, y esto es un común, pero me cuesta trabajo, ¿no? Poder llevar a cabo ciertas cosas, y pueden ser muchísimos ámbitos, ¿no? Un abanico de posibilidades que por supuesto tiene que ver con el corazón, ¿sí? Vemos a estos hombres, ¿no? Que abordaron al profeta. Ahora, es importante mencionar esto y recordar esto, que en el Antiguo Testamento, en estos tiempos, ¿verdad?, los hombres, el contacto que tenían con Dios normalmente era a través de un profeta. O sea, ellos querían recibir una palabra de parte de Dios, ellos salían al encuentro del profeta. Ellos sabían que cuando un profeta visitaba una ciudad es porque traían palabra de parte de Dios, y era muy común que ellos llegaran al profeta y lo consultaran. Sí. Era la manera en cómo se relacionaban las personas con Dios. Entonces ellos fueron al encuentro, ¿verdad? Y en el versículo 20 nosotros vemos cómo el profeta le dio, ¿verdad?, indicaciones de qué hacer. Dice: entonces él les dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Dice que ellos se las trajeron, es decir, ellos obedecieron lo que el profeta les había dicho, ¿sí? No solo identificaron el problema, sino fueron ante Dios, recibieron la instrucción y obedecieron. La consecuencia de esto es bendición. En el versículo 22 dice: y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo. Y ahorita vamos a retomar un poquito esto, porque prácticamente esta es la conclusión del tema. Sí. Ahora, mis amados, no basta con identificar un problema, no basta con llevarlo delante de Dios, ¿sí? Incluso no acaba recibiendo la instrucción de Dios, sino obedeciendo la instrucción de Dios. Repito, puedo identificar el problema, puedo llevar el problema delante de Dios y puedo recibir la instrucción de Dios, pero aún ahí todo esto es inútil si yo no pongo manos a la obra, si yo no obedezco la instrucción de Dios. La obediencia, mis amados, hace ver nuestra fe y nuestra pronta atención hacia su palabra. Sí. Precisamente. Ahora, después la historia de un giro totalmente radical, ¿no? Después de esta historia, la cual podríamos clasificar como buena, llena de enseñanza, de virtud, viene una muy triste, creo yo, ¿no? Pero no con menos enseñanza de la otra, en la cual también nosotros podemos encontrar esperanza
y una enseñanza que nos puede soportar, ¿verdad? Y nos puede ayudar precisamente para no transitar este mismo camino. Dice que después de esto subió el profeta a una ciudad llamada Betel. Esta ciudad significa casa de Dios. Una ciudad que fue formada en el contexto de un encuentro con un hombre y Dios, ¿sí? El hombre que le puso esta ciudad Betel fue precisamente Jacob. Jacob se quedó dormido en este lugar, tiene un sueño, una visión espiritual, y él ve una escalera que está desde el cielo y la tierra, y ángeles suben y bajan por esta escalera en el cielo. Y dice que ve a Dios ahí y habla Dios con él. Y cuando él despierta dice: yo no sabía que aquí era casa de Dios. Y así es como inicia Betel, casa de Dios. Entonces en el versículo 23 dice que el profeta subió a Betel, es decir, a la casa de Dios, y subiendo por el camino salieron unos muchachos. Aquí encontramos el primer cambio de la historia, una diferencia de una y la otra, y es que aquí salieron unos muchachos, acá no salieron los hombres de la ciudad. Sí. La pregunta es: ¿dónde están los hombres de Betel? ¿No? ¿Dónde están los hombres de la ciudad de Betel, de la ciudad de Dios? Dicen los historiadores que la edad de estos muchachos era entre los 3 y los 20 años. Eran muy jóvenes. Y es interesante resaltar que el profeta, repito, era la puerta entre el cielo y la tierra. Hoy en día, mis amados, nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Jesús. Él está en todos lados, en nuestra casa, en la iglesia, en la calle. Pero en aquel tiempo, repito, no podías encontrarte con Dios de esa manera. El acceso al Padre eran precisamente los profetas. Tenemos el ejemplo de Naamán saliendo al encuentro de Eliseo para que le sanara de lepra. La mujer sunamita estéril que le rogó al profeta que fuera a su casa, 1 año después quedó embarazada. Al tiempo su bebé muere. Dice que el profeta fue y lo resucitó. Sí. Pero en Betel, en la casa de Dios, nadie salió a buscar al profeta, excepto los muchachos. Ahora, el asunto es que estos muchachos no salieron al encuentro con Dios para poder encontrar una respuesta o para llevar a Él una necesidad o para adorarlo o simplemente para poder tener una conversación espiritual que pudiera hacerlos madurar. No, ellos salieron a burlarse del profeta. En los muchachos había una indiferencia y un menosprecio, al igual que en sus padres. Sí. Debo decir que uno de los pecados más bien en el que el Señor trae juicio de una manera muy severa es precisamente en la indiferencia y el menosprecio. Sí. Cuando nosotros hablamos acerca de Sodoma y Gomorra, normalmente nosotros identificamos, ¿verdad?, a esta ciudad que fue destruida precisamente por pecados sexuales. Sí. Tiene que ver. Sí. Nosotros asociamos directamente a una ciudad promiscua, ¿verdad? Y tiene que ver. De hecho, hoy en día, ¿no?, la palabra sodomizar, ¿sí?, viene precisamente de ahí, implica un abuso sexual, ¿no? Pero el libro de Ezequiel dice que la razón por la cual fue destruida esta ciudad es por ser indiferente a la necesidad de los demás. Sí. Es por indiferencia en el corazón. De hecho, dice Ezequiel 16 que ellos había en ellos una saciedad de pan, había también abundancia de todo tipo, pero algo que resalta, dice, es que había abundancia de ociosidad. Sí. Dice, esta fue la maldad de Sodoma. Dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, la quité. Sí. Debo decir, mis amados, que la raíz de la indiferencia es la soberbia. Y la palabra de Dios dice que el Señor resiste a los soberbios. No ocupo ir al encuentro del profeta. No ocupo de la palabra de Dios. No ocupo, ¿verdad?, hacer esto, hacer lo otro. No lo necesito. Yo tengo mis propios métodos, yo tengo mis propias formas. Sí. Aun cuando no lo decimos directamente. Hace poco platicaba con una persona y decía, no, yo no digo eso. Digo, no es que muchas veces lo digamos, pero con nuestra actitud hacemos ver eso, ¿no? Es decir, no me atrevo a decirle, Dios, tú no sabes, ¿verdad?
tus métodos no sirven. No me atrevo a decirlo, pero sí lo vivo de esa manera, porque vivo mi vida como yo quiero y no como Dios dice, ¿no? Entonces, y eso refleja pues falta de confianza y muchas otras cosas que no me quiero ir por allá, ¿verdad? Pero es interesante, ¿no? Cómo ver el juicio de parte de Dios ante esta situación en el corazón de estos hombres. Soberbia, ¿verdad? Y esa los lleva a la diferencia. Cuando el profeta pasaba, aquel que quería tener un encuentro con Dios, aquel que deseaba una palabra de Dios, salía al encuentro con el profeta. Repito, pero en Betel no fue así, sino que quienes salieron al encuentro del profeta fueron los muchachos y fue para burlarse. Ahora, en Segunda de Reyes, bueno, ahorita lo leímos ahí, ¿no? De la ciudad se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Ahora, ¿por qué se burlaron estos muchachos? La verdad es que nosotros encontramos ahí en Segunda de Crónicas 36, del 15 al 17, una buena razón de por qué estos muchachos se comportaban así delante de los profetas. Ahora, cabe mencionar que si nosotros leemos todo el contexto del pasaje, estos muchachos tenían perfectamente identificado a Eliseo como un profeta de parte de Dios. Ellos temían a Elías y el contexto es que precisamente, repito, Elías acaba de ser arrebatado y Eliseo venía de con él. Hay muchas... De hecho, cuando nosotros vemos este tipo de burla hacia el profeta, tiene mucho sentido en cuestión de que precisamente era conocido el profeta. Lo conocían, sabía quién era. De hecho, con anterioridad va a Jericó y también a Betel junto con Elías, y los hijos de los profetas le dicen, sí saben, ¿verdad?, que tu maestro se te ha quitado. Y la respuesta de Eliseo nos da a mencionar que lo hacían en una connotación de burla. Le decía, sí, cállense. Sí, cállense. Entonces, cuando nosotros vemos la conducta de los muchachos, y nosotros vemos ahí en 2 de Crónicas 36, 15, 17, nosotros podemos decir, ¿verdad? Bueno, vemos o tenemos algo de claridad acerca de por qué era este comportamiento de los jóvenes. Dice ahí, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Aquí vemos un patrón, este mismo juicio, ¿no? Dios atravesando a los jóvenes, sí, por espada. ¿Por qué se burlaban los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes habían dejado de creer en las hazañas que le contaban acerca de Dios? ¿Por qué ocurrió una tragedia en el corazón de sus padres, verdad? Precisamente ellos hacían escarnio de los mensajeros. Era una conducta aprendida, mis amados. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Era una conducta aprendida. Miren, nuestros hijos son el vivo reflejo de mucho de lo que nosotros somos y hacemos dentro de la casa. Es una realidad que ellos ya vienen cableados, ¿no? Ellos ya vienen cableados. Ellos ya traen, ¿verdad? Y por default muchas cosas, sí. Sin embargo, es una realidad también que mucho de lo que ellos dicen, hablan y aún sus comportamientos son escuela en casa. Es lo que ven, ¿verdad? Había un menosprecio en el corazón de estos hombres, había una indiferencia hacia la palabra de Dios. Por supuesto que era lo que ellos también estaban haciendo. Repito, no es la regla de oro, pero sí es el común. Sí. ¿Y a qué me refiero que no es la regla de oro? En que puede haber hombres piadosos que amen al Señor, no perfectos, y que sus hijos el día de mañana no decidan caminar en pos del Señor. ¿Puede suceder esto? Sí, sí puede. Así como hay pésimos padres que no temen al Señor y sus hijos son piadosos.
Pero el asunto es que como papás, que no es el tema y no voy a tomar mucho tiempo ahí, pero como papás sí es nuestra responsabilidad instruir en base al temor al Señor a nuestros hijos. Ya el día de mañana, la decisión que ellos tomen, ya, ahora sí que esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra historia, dijo la Nana Goya. Pero sí es nuestra responsabilidad y el Señor sí nos pedirá cuentas acerca de eso, acerca de la instrucción y el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos, ¿sí? Ahora, el asunto es, ¿verdad?, que por naturaleza el hombre es pecador, ¿sí? Por naturaleza. Los hijos ya vienen cableados así, ya vienen con una inclinación a pecado. Ahora, imagínense, ¿no? Como dice el dicho, risueño y haciéndole cosquillas, ¿no? A lo mejor eran de Todos Santos, ¿no? Estos muchachos y todavía eran carrilludos y todavía viendo el ejemplo de sus papás, ¿no? Terminaban burlándose de las cosas sagradas, de las cosas de Dios, en este caso del profeta. Repito, había un menosprecio en el corazón de estos hombres. Había una indiferencia hacia la palabra de Dios. ¿Qué ven nuestros hijos en casa? Si ven un menosprecio, una indiferencia hacia las cosas de Dios, pues no esperemos más que eso, mis amados. No esperemos más de ellos. Ahora, como varones, como esposos, ¿sí?, ¿cuál es el ejemplo que nosotros le damos a nuestra esposa? Porque el asunto es, mis amados, que nosotros tenemos que ser ejemplo para ellas también, ¿no? A veces queremos que nuestras esposas sean súper piadosas, espirituales, pero lo menos que ven en nosotros es espiritualidad, ¿no? Es lo menos que ven. Entonces no debemos, mis amados, permitir un menosprecio en nuestro corazón. Y ahorita voy a adentrarme un poquito más a eso. Pero las consecuencias de padres, ¿sí?, o de hombres, mujeres que menosprecian la palabra de Dios y son indiferentes, ¿sí?, usando esta misma ilustración, serán muchachos tragados por osos y atravesados por espadas. Sí o sí. ¿Sí? Miren, en los tiempos de Jesús, una cabeza de burro valía 80 piezas de plata. Cuando el pueblo le puso precio a Jesús, ¿sabe de cuánto fue? 30 monedas de plata. Sí. La cabeza de burro tenía mucho más valor que el Hijo de Dios. Mucho más valor. La pregunta del millón es, ¿cuánto vale Jesús para usted? ¿Qué precio tiene? Sí. Hay un libro en la Biblia que habla acerca precisamente del pecado del menosprecio. Todo un libro hablando acerca de eso. Todo un libro haciendo referencias del que el pueblo de Dios había menospreciado a Dios mismo. Sí. Todo un libro acerca de eso. Ahorita lo vamos a ver. Es el libro de Malaquías. Es más, vayan para allá. Malaquías 1. Y cuando nosotros leemos todo este libro, hay muchas referencias y nos vamos a detener un poquito ahí, pero este libro te lleva a que nosotros meditemos, a preguntarnos, ¿verdad? Es decir, ¿es Dios el culpable de nuestra indiferencia? No. ¿Es Dios el culpable de nuestra pasividad, de nuestra falta de respuesta? ¿Acaso es la soberanía de Dios la que me lleva a decir, bueno, si Dios quiere voy, ¿verdad? Y llego temprano, y si es que voy, ¿verdad? Y si es que no voy es porque Dios no quiso. No. Es decir, ¿puedo culpar a Dios acerca de mi pasividad y mi falta de compromiso para con Él? Sí. Ahí en Malaquías 1, 2, del versículo 2 y 3 vamos a leer. Dice lo siguiente: Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Sí. El tema, repito, principal de Malaquías es el menosprecio. Nosotros vamos a encontrar esta palabra unas 6 o 7 veces en todo el libro. Sí. Ahora, ¿por qué empieza este libro con esta historia? Porque debo decir, mis amados, que Esaú fue alguien que menospreció aquello que Dios le había dado y que le correspondía por heredad. Sí.
Esaú tuvo en poco la herencia de Dios. Esaú es uno de los principales referentes del menosprecio. Cambió su destino por un plato de comida. Sí. ¿Cuántas veces, mis amados, es que Dios nos entrega cosas y por nuestra indiferencia ante las cosas de Dios, ¿verdad?, lo dejamos pasar? Hay muchas de las que nos damos cuenta, pero quizá hay muchas otras que no. Y hay 3 aspectos que vamos a mencionar, que menciona, vaya la redundancia, el libro de Malaquías acerca del menosprecio. 3 puntos. Sí. Para esto vamos allá al versículo 6 de Malaquías 1. Porque el asunto es que este libro, de hecho, si nos los llevamos, vamos a ver una tras otra, tras otra, tras otra, y empieza directamente. Y ahí en el versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Número 1, menospreciar el nombre de Dios. ¿Sí? 3 aspectos. Menospreciamos su nombre. ¿Cuándo menospreciamos su nombre? Cuando dejamos de ubicar que Él es Dios, que Él es Señor y autoridad de todo. Cuando dejamos de ubicar a Dios como aquel que nos creó y nosotros su creación. Cuando dejamos de ubicar su señorío, su poder, su sabiduría y su justicia. Y comenzamos, ¿verdad?, a verle como esa palabra de cliché, ¿no?, que casi todo el mundo usa, que no tiene mayor relevancia en el corazón. Si Dios quiere, con el favor de Dios, y voy a orar por ti, pero realmente no hay una relevancia en el corazón. Cuando se vuelve indiferente el nombre de Dios en nuestras vidas, a eso se refiere. Cuando lo quitamos del lugar que le pertenece y empezamos a poner otras cosas, cuando ya no tiene peso. Sí. Menosprecian el nombre de Dios. Por eso es que el Señor dice: bueno, hay honra para el Padre, hay honra para el Señor. ¿Y dónde está mi honra? ¿Y dónde está mi honra? ¿Sí? ¿Dónde está mi temor? Menosprecian mi nombre. ¿Sí? Y hacen una pregunta, ¿no? ¿En qué hemos menospreciado? Y dice ahí, fíjense, en la Nueva Traducción Viviente dice: en que ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Esta palabra desprecio también pudiera traducirse como menosprecio e indiferencia. Es decir, son indiferentes a mí. El reclamo de Dios para su pueblo es: mi nombre, mi persona le es indiferente, así como todos y cada uno de mis mandamientos. Ya no hay peso, ya no hay temor, ya no hay reverencia. Sí. Y dice, no obstante preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? ¿Saben cuál es una de las cosas más trágicas que vemos en este pasaje, mis amados? Precisamente esta pregunta. Qué terrible es cuando ni siquiera nos damos cuenta de nuestra actitud y arrogancia para con Dios. Ellos decían: ¿nosotros? No. A ver, ¿en qué, Señor? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? A ver, no, dime cuándo. Y ustedes preguntan: ¿cuándo hemos menospreciado tu nombre? A ver, ¿en qué momento? No. Qué triste, ¿no? El versículo 7, el Señor les contesta: y que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste otra vez: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Va de nuevo, ¿no? El argumento de decir: es que yo no digo eso, pero la actitud de estos hombres hablaban acerca de cuál era la intención en el corazón y el concepto real que tenían acerca de Dios. De nuevo el Señor usa este adjetivo calificativo: desprecio. Desprecio hacia las cosas de Dios. El punto número 2 es precisamente el desprecio a la mesa del Señor. Sí.
La mesa del Señor despreciable. Esto implica la comunión con Dios. Sí. Cuando habla acerca de la mesa, hay muchos pasajes que hablan acerca de eso. La Biblia hace mucha referencia acerca de esto. Apocalipsis 3:20 dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión. Lucas 22:28-30 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en otros tronos juzgando las 12 tribus de Israel. De nuevo, una comunión, y hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. La mesa del Señor representa la comunión con Él, y Dios está diciendo: no solo son indiferentes a mi nombre, no solamente ya no hay autoridad en mi nombre de todo lo que he hecho, sino también están menospreciando mi comunión con ustedes. Dios está reclamando a su pueblo el menosprecio de su presencia. Los afectos en su corazón estaban en otros lados. Estaban en otros lados. No había un deleite en la presencia del Señor. Ya no. Ya no. Primera instancia, ¿no? No hay autoridad en mí para ustedes. No soy autoridad para ustedes. No hay un peso en mi llamado para ustedes. Segundo, hay un menosprecio en mi mesa. No hay un afecto en la presencia. No hay un deseo por estar ahí con Él. Y quiero invitarle a que podamos ir identificando, mis amados. Si alguno está pasando por esta situación, que vayamos poniéndonos el traje, ¿no? Si no, pues no se lo ponga, no le va a quedar, ¿verdad? Pero si sí, pongámoslo. Después de esto viene el tercer reclamo. Consecuencia de estos dos aspectos primeros. El pueblo terminó profanando la mesa y el alimento del Señor. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. No me voy a detener ahí porque hay otras cosas que quiero mencionar y se me va a ir el tiempo. Pero cuando habla acerca del menosprecio de su alimento, estaba hablando acerca de su palabra. Un menosprecio de su palabra. Ya no hay autoridad de parte de Dios. No hay un deseo y un afecto por su presencia. Y su palabra es despreciable. Y su palabra es despreciable. Todo esto producto de la indiferencia. Y no fue como que ellos dijeron: bueno, nosotros como sacerdotes, ¿verdad? Pues no quiero ser indiferente y quiero profanar la palabra de Dios y quiero menospreciarla y ya no quiero darle honra. ¿Saben? Nadie empezó así. Ninguno. Fueron pequeñas decisiones, fueron pequeños pensamientos que fueron abrazando su corazón y su pensamiento. Ahora, si había algo, mis amados, que los hebreos se jactaban, era precisamente de la ley de su Dios. Si había algo que ellos tenían como estandarte ante otras ciudades, ante otros pueblos, eran la ley de su Dios. Los mandamientos y estatutos de su ley daban evidencia de la sabiduría y de la magnificencia de su Dios. El salmista ahí en Salmo 19, 7 al 11 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, que reavivan el alma y la convierte. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal, y sirven de advertencia para su siervo. Una gran recompensa para quienes la obedecen. Este era el concepto que el pueblo de Israel tenían acerca de su ley.
No era un pensamiento aislado de un salmista, no era el pensamiento aislado de un rey. Hasta el día de hoy, si hay algo que de lo que el hebreo se jacta y presume, es precisamente de la ley de su Dios. Porque, escúcheme, no hay ninguna otra igual. Ninguna otra deidad le dio a su pueblo, sí, una ley con tanta sabiduría. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay imperios, países, ¿sí? Acá en el lado occidente, que se rigieron bajo esa ley, ¿sí? Ahora quiero ir con una tercera historia. Quiero que me acompañe, por favor, a 1 de Samuel. 1 de Samuel 2, 29 y 30. Víctor, ¿me ayudas con el piano, por favor? Todavía no termino, pero para que sientan, para que haya más función, pues. Es la historia del profeta Elí. Es bien triste lo que Dios le dice a Elí. De verdad es muy, muy lamentable. Y esto nos habla, mis amados, de no tener en el lugar correcto nuestros afectos y no poner en el lugar correcto las cosas que debemos de poner y en dónde debe de estar Dios. 1 Samuel 2:29. Es Dios diciéndole a Elí: ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Escúcheme, Dios ya le había hablado al profeta Elí. Cuando nosotros vemos la advertencia al profeta a través de Samuel, nosotros vemos que Elí ya, no solamente vino una advertencia de parte de Samuel, sino Dios ya le había advertido. Y Samuel lo tiene perfectamente ubicado. Incluso va con sus hijos y les dicen: hijos, es que eso no es digno delante de Dios. ¿Por qué hacen eso? No está bien, no es bien visto delante de los ojos del pueblo. Sin embargo, no hizo nada. No hizo nada. Identificó un problema. Pudo entender el problema. Dios en su misericordia le dijo qué tenía que hacer, pero no hizo nada. Y el reclamo es muy fuerte. Honras a tus hijos más que a mí. Y yo quiero cambiar esta frase, si me lo permiten, por una cuestión de aplicación, ¿sí? No es que quiera cambiar la Biblia, pero quiero poner esto: honra más tu propia vida que a mí. Honras más tu propia vida que a mí. Y puede ponerle el nombre que quiera: hijos, padre, trabajos, lo que quiera ponerle. Lo honras más que a mí. Y fíjese lo que dice el versículo 30. Realmente es terrible. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí para siempre. Esta era la promesa de Dios para la casa de Elí. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. No sé usted, mi amado, pero a mí este pasaje me pone a temblar. Porque todo lo que recibimos de Dios, sí o sí, mis amados, nosotros daremos cuenta de ello. Y no es un tema aislado del Antiguo Testamento. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento Jesús hablando acerca de eso. Aún lo poco que se te dio te será quitado. No, hermano, es que es la ley. No, estamos hablando de algo, de un principio en el corazón de Dios. Es que las circunstancias, es que la pandemia, es que la falta de trabajo, es que la falta de economía. No.
A todos, mis amados, tarde o temprano nos llega el desánimo. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado desanimados. A todos nos llega el desánimo, la apatía e incluso muchas veces el desprecio por las cosas de Dios. A todos. Y debo decirlo así, pero ese no es el problema realmente. El problema es cómo tratamos con eso. ¿En qué concluimos? En primera instancia lo identifico, lo reconozco y luego. Una vez hablando con un muchacho me decía: Ángel, es que no puedo dejar de ver pornografía. Y no puedo dejar de masturbarme. Y voy a Dios y le pido a Dios y le ruego a Dios. Y no duro más que 2 o 3 días y vuelvo a caer en lo mismo. No puedo. Y le dije: compadre, ya no te metas con el teléfono al baño. Limita tu internet. Estoy poniendo un ejemplo. Alguno dirá: no, Ángel, es que eso no es suficiente. Quienes están teniendo problemas de este tipo. Pero a lo que voy es: ¿qué hago? Identifico el problema, lo llevo a Dios y luego obedezco o no obedezco. De verdad, no estoy inventando esto. Al cabo de 2 o 3 semanas me volví a ver con este muchacho y le dije: ¿cómo vas? No puedo, compadre. ¿Te sigues metiendo con el teléfono al baño, con algún dispositivo? Me dice: sí. ¿Y luego? Y es que muchas veces, mis amados, el asunto es que no queremos llevar a cabo el consejo. Repito, es una ilustración, es un ejemplo. Trasladémoslo a todo, a donde vamos a Dios y Dios nos dice: haz esto. No quiero. Hay personas que deciden alejarse de Dios antes que dejar un trabajo, porque no quiero andar padeciendo. Ángel, es que yo sé que si sigo a Dios me voy a quedar sin trabajo y voy a andar batallando y no quiero. La pregunta que hicimos, ¿no?, al principio: ¿cuánto vale Jesús? ¿Vale la pena Jesús? Y ese es el asunto: ¿cuánto vale Dios para ti? Porque cuando nosotros menospreciamos a Dios es porque estamos dándole valor a otra cosa. Y termino con esto. ¿Cómo vamos en tiempo? Bien, ok. Termino con esto. Recordar la ciudad de Jericó y la ciudad de Betel. Los hombres de Jericó identificaron el problema, lo llevaron delante de Dios, recibieron la instrucción y la obedecieron. Consecuencias: bendición. Y fueron sanas las aguas hasta hoy. Por otro lado, los hombres de Betel brillaron por su ausencia, ¿no? Por su indiferencia, por su pasividad, el menosprecio a la presencia y a la palabra de Dios. Muchas veces advertidos, muchas veces sacudidos por Dios, pero no hubo reacción. Consecuencias: hijos devorados por osos. He sido indiferente a las cosas de Dios. Me he dejado de interesar por su palabra, por su presencia. He sido arrastrado por lo que está pasando en el mundo. Ok, está bien. Está bien. Repito, todos en algún momento de la vida podemos pasar por ahí. Ok. El asunto es: ¿qué estamos haciendo para resolverlo? ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿Nos vamos a levantar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes han menospreciado mi nombre. Ustedes han despreciado mi mesa y han tenido por inmundo mi alimento. Mis amados, tal vez no lo decimos con nuestra boca, pero con nuestras actitudes, con nuestra falta de compromiso, con nuestra indiferencia, sí.
que Dios nos ayude a todos. Necesitamos de Él, pero atender también su llamado. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Yo ruego, Señor, que nos ayudes como iglesia. Si alguno está pasando por desánimo, por indiferencia, por alguna circunstancia, Señor, que tal vez ha detonado esta falta, Señor, de devoción, esta falta de fuego, de pasión, y simplemente vive la vida porque así es, porque así la tiene que vivir, y asiste a los cultos o escucha, tal vez si escucha alguna enseñanza, pero no hay fuego ni calor en su corazón por ti. Yo te ruego para que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude, y que podamos entender que mucho de ello, Señor, se puede arreglar o reparar con actitudes, con pasos de obediencia en fe. El problema del profeta Elí, Señor, es claro, lo vemos, y es que amó más a sus hijos, amó más su propia vida, su comodidad, antes que a ti. Y ese es el problema en nosotros, en nuestro corazón, que ponemos en tu lugar, el lugar que te corresponde a ti, otras cosas. Señor, ayúdanos, porque nuestros afectos evidencian, Señor, nuestra indiferencia. Nuestras decisiones diarias evidencian nuestra indiferencia. Ayúdanos a salir de ahí. Ayúdanos, Señor. Que el mundo esté cayendo, Señor, en depresión, en ansiedad. No tienen de qué agarrarse, no tienen a quién ir, pero que sea una constante en los hijos tuyos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender, a abrir los ojos, confiando en ti, dando pasos de obediencia a ti. Líbranos de menospreciar tu presencia. Líbranos, Señor, de no amar, Señor, el sentarnos a la mesa contigo, de no desearlo. Líbranos, Señor, de tener por inmunda tu palabra, de menospreciar tu palabra. Necesitamos de tu intervención en nosotros, Dios. De manera práctica, individual, a cada uno de mis hermanos, aún en mi vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y aún ayúdanos a rendir esas voluntades. Sacude nuestro corazón, Señor. Tal vez para algunos es más difícil que para otros tener claro qué es lo que se tiene que hacer. Ayúdanos con eso. Pero mira el corazón, Señor, que haya esa inclinación de nosotros hacia ti. Porque confiamos que aun cuando somos torpes, cuando somos ineptos, cuando no tenemos la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer, tú nos guiarás y tú nos darás sabiduría. No son nuestras fuerzas, eres tú, Dios. Eres tú. A ti sea toda la honra, a ti sea todo el honor, a ti sea la alabanza para siempre, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios me los bendiga. Espero el Señor haya hablado a su corazón y que en nosotros haya esa disposición por atender el llamado. Un abrazo a casita y pues nos estamos viendo. ¿Vale? Saludos.